Bien, entonces continuando con las herramientas para poder manipular un terreno, el terreno de Unity, vamos a ver que al lado del engranaje, en el que ya le bajamos el tamaño a esto, también hay unas herramientas como por ejemplo la creación para crear montañitas en nuestro terreno. Yo le voy a dar clic acá, ¿cierto? Perdón, esta no es esta de acá, la que parece un pincel. ¿Listo? Bien. Entonces aquí podemos buscar opciones para trabajar con el pincel. Por ejemplo, Raise or Lower Terrain, que es levantar o disminuir el terreno. Vamos a empezar con eso. Hay algunos pinceles, ¿cierto? Fíjense cómo más o menos Unity, en mi caso, en esta versión 2019, creo que versiones posteriores no lo muestra así, me va mostrando más o menos cuál sería el tipo de montaña que va a crear según el tamaño del pincel, ¿cierto? Y según el pincel que yo tengo seleccionado. Bien, entonces yo voy a empezar con un pincelito como este, por ejemplo. Voy a bajarle un poquito. Y aquí hay un slider que dice Opacity. Ese Opacity, que puede estar de 0 a 100, ¿cierto? Nos indica prácticamente qué tanto se va a levantar el terreno. Si yo lo dejo, por ejemplo, aquí en la mitad, ¿cierto? Fíjense cómo cambia lo que va a hacer. Y haciendo clic sostenido sobre mi terreno, yo empiezo a crear formas, en este caso formas de montañas, o levantar el terreno. Que estoy creando. Bien. Si existe el típico control Z, ¿no? Ahora bien, si yo quiero hacer algo a la inversa sobre estas montañas, oprimo la tecla Alt o Control, Shift, perdón, y empiezo a hundir las montañas que había creado, por ejemplo. Entonces con Shift hago la inversa, ¿no? Vamos a hacer esto acá. Voy a coger este pincelito más o menos y voy a crear unas protuberancias pequeñas acá. Y digamos que esto ya podría ser parte de mi terreno, ¿no? Si quiero unas montañas más altas, puedo seguir trabajando, por ejemplo, subir la opacidad acá. Y tener un pequeño nivel, prácticamente, aquí hecho de una forma rapidita. Bien. Este pincelito nos da varias opciones también. Entonces, fíjense que aquí vamos a pasar de Raise to Lower Terrain a pintar una textura. Bien. Entonces, si yo voy a pintar ahorita, no voy a pintar absolutamente nada porque no he escogido una textura. Entonces, vamos a dar clic acá donde dice Edit Terrain Layers. Vamos a crear o vamos a adherir. ¿Listo? Bien. Esto es para crear una capa con los materiales que me aparecen acá. Voy a aumentar el tamaño, eso, porque se veía muy pequeñitos. Entonces desde acá aumento o disminuyo el tamaño, en este caso de las imágenes que tengo ya descargadas gracias al estándar Assets. Voy a escoger este. Y fíjense cómo al darle doble clic, ya todo me aparece con esa textura. Me voy a acercar para que veamos bien qué está, lo que está sucediendo. Fíjense que, perdón, me acerqué mucho. Aquí se ve, el terreno lo que hizo fue multiplicar varias veces esa misma imagen. Yo puedo seguir creando cosas, por ejemplo, crear un camino o una zona
en donde no haya tanto pastico. Entonces voy aquí y en este caso voy a adherir una capa. Esto es de Zoom, no se preocupen, esto no tiene nada que ver. ¿Qué iba? Ay, no, mentiras, no sé, sino crear, no es adherir una capa, sino crear una capa. ¿Listo? En este caso me voy a escoger este Grass Rocky. Y fíjense que ya me aparece acá. Pero ojo, lo tengo que seleccionar. Para darme cuenta que está seleccionado, tiene una rayita azul por acá debajo. Y aquí, con mi tamaño de pincel, lo voy a bajar un poquito el tamaño. Ya puedo empezar a pintar. Bien. Tiene una opacidad de 56%. Si yo le subo la opacidad, pues va a pintar, se va a ver mejor lo que estoy pintando. Voy a acercar para que veamos qué es más o menos qué es lo que está haciendo. Bien, interesante. Listo. Y aquí podemos importar incluso imágenes que podamos tilear, o sea, que sean tileables, que se puedan repetir y no se vea mal, ¿cierto? Como las que están acá. Pero por el momento lo vamos a dejar así. Como esto es una introducción a Unity, pues no nos vamos a extender mucho en el tema. Bien. Aparte de pintar texturas, también podemos trabajar nuevamente en el alto. Smooth High es suavizar. Si de pronto las montañas nos quedaron muy bruscas, pero pues este no es el caso. Bien. A este lado dice Paint Trees. Vamos a dibujar árboles. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a darle clic aquí donde dice Editar árboles, adherir un árbol y vamos a buscar un árbol en esta ventanita que nos aparece. Cuando ustedes estén trabajando en Unity y vean este icono que es un círculo con un puntico en la mitad, quiere decir que Unity los está invitando a que busquen dentro de sus recursos el objeto que quieren. Vamos a darle clic acá y vamos a escoger un árbol. Aquí hay un arbolito, voy a trabajar de una vez con él y lo voy a dar a adherir. ¿Listo? Entonces, ahora vamos haciendo clic, empiezo a pintar arbolitos, ¿cierto? Si me aparecen muchos, recuerden que muchos árboles van a consumir recursos de la máquina. Entonces nosotros podemos estar trabajando con los settings, con las propiedades que hay acá, ¿cierto? Por ejemplo, el tamaño del pincel y la densidad de los árboles. Yo, por ejemplo, le voy a bajar la densidad, voy a aumentar el tamaño del pincel, pero con una densidad bajita. Aquí hay una altura de los árboles, ¿no? Y está en random. ¿Eso para qué es? Pues para que un árbol me quede más chiquito, más alto, ¿cierto? Bueno, vamos a darle clic a ver cómo se ve esto así. Fíjense que así, al bajar la densidad de los árboles y el tamaño del pincel, pues me abarca una gran cantidad, pero no me está colocando árboles tan seguidos, lo que hace que la máquina no se comporte lenta al colocarle muchos recursos. Tengan en cuenta eso. Por ejemplo, en el caso de Rodi, que tiene una computadora que no tiene mucha potencia, entonces no vaya a colocar una cantidad de elementos que hagan que, pues, que su computador se ponga lento. Al contrario, cuando estamos diseñando para videojuegos, lo que queremos es optimizar los recursos de la máquina. Por acá. Voy a suavizar esto acá, a ver si de pronto se baja un poquito el árbol. O voy a ir acá. Voy a bajar un poquito esta montaña con Shift.
Fíjense que al momento en que yo voy bajando montañas, o sea, lo que hice aquí ahorita, también se van acomodando los árboles. Fíjense que estos árboles que están aquí arriba, yo le voy dando shift y el arbolito se fue para abajo. O sea, se acomoda, está pegado al terreno. Bien. Entonces ya colocamos esto, ¿cierto? Ya por acá, si insertamos un personaje de los que tenemos en los Standard Assets, ya podríamos recorrer por este terreno que tenemos aquí básico. Sin embargo, vamos a hacer otras cosas por acá, pequeñitas. Yo voy a disminuir aquí el terreno un poco, porque quiero crear como una especie de laguito. Bien. Y para crear ese lago, voy a ir a mis Standard Assets. Voy a buscar, creo que es en Environment, la verdad no estoy seguro, pero voy a buscar si aquí está Water y Water Basic. Clic en Prefabs y aquí hay unos. Entonces fíjense la ruta. Standard Assets, Environments, Water, Water y los prefabricados. Entonces mi escena va a ser, esto lo va a pasar anoche. Entonces voy a buscar un agua que dice Water Pro Nighttime y la voy a estar arrastrar a mi área de trabajo. Listo, aquí está. Con R, así como en Maya, podemos escalar. La voy a escalar un poquito. Con W la voy a mover para que más o menos abarque todo lo que yo quiero como el laguito. Siempre va a ser circular. Y por último la voy a subir un poquitico con W. Eso. Y aquí está el lago que yo tenía pensado. Ojo, este lago no es plano, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, cuando estén haciendo eso y piensen que de pronto en su videojuego el personaje se va a sumergir y se va a ver como fondo de agua, no va a suceder. Es solamente en la parte superficial. O sea, es un plano que tiene este aspecto de agua. Listo. Yo creo que aquí se ve bastante interesante. Por último, voy a agregar un personaje en primera persona, solamente para ver cómo se ve todo este proyecto. Ah, pero bueno, yo les dije que esto lo iba a pasar anoche, entonces vamos a hacerlo de una vez. Voy a ir acá donde dice Window, por acá dice Rendering, y aquí dice Lighting Settings, ¿no? Entonces, dentro de los Lighting Settings me aparece unas propiedades también, precisamente del Environment, y tiene un Default Skybox. Es el Skybox, vamos a llamar a este entorno azul que se ve acá y que aparece por defecto de Unity. Es una simulación del cielo. Entonces voy a darle Default Skybox, clic acá, y voy a buscar los diferentes Skyboxes que yo haya descargado con mi Standard Assets. Por ejemplo, este se ve más oscuro, se ve más hacia la noche. Creo que me voy de una vez con ese. Fíjense ya cómo el color cambió. También pueden descargar muchos de la tienda del Asset Store. Creo que en el momento yo no tengo, aparte de, solo tengo ese. Bueno, me voy con ese. Podría colocarle, creo que también viene esto, tiene la opción de colocarle niebla. Aquí está, Other Setting, Fog. Vamos a colocarle eso, está súper dura esa niebla. Bueno, aquí tiene unos valores de densidad. Yo lo voy a dejar aquí por el momento. Y ahora sí, voy a traer mi personaje en primera persona. Nuevamente me voy a mis Standard Assets. Por acá debe decir Characters. First Person. Prefabs. Y no estoy seguro estos dos cuáles. Creo que voy a arrastrar este. Con F me voy a acercar para ver dónde quedó. Voy a dejar por acá.
Y fíjense que él tiene una cámara ya disparando, ¿no? Esa cámara está como por allá hacia atrás. Vamos a darle la vuelta para que quede mirando hacia acá. Y por último, pues vamos a probar lo que llevamos hasta ahorita del videojuego. Entonces, yo voy a ir aquí donde dice Game y aquí le voy a decir Maximize on Play. O sea, que me ocupe toda la pantalla. Clic en Play y esperamos un ratico mientras el software genera ese jueguito. Listo. Entonces, fíjense que ya está acá. Ya me puedo mover con mi mouse hacia los lados. Y con las típicas, ¿no? Ustedes que son super gamers ya saben que con W se va hacia adelante, con S hacia atrás, con A hacia el lado, con D hacia el otro lado. Eso mismo lo puedo hacer también con las flechitas de mi, ¿qué? De mi teclado. Entonces tenemos esto y bueno, ya el resto es avanzar. Aquí me voy a meter, por ejemplo, a el agua. Fíjense que aquí, por ejemplo, me quedó rarísimo. Fíjense que el agua está como flotando. Entonces tengo que subir un poquito ahí el terreno. Pero bueno, aquí voy. Tengo mi barra espaciadora que me ayuda a saltar. Y bueno, prácticamente ustedes en estos momentos ya han hecho un nivel, o bueno, si siguen estas instrucciones, el primer nivel de un videojuego. Con la letra Escape vuelve y les aparece la flechita del mouse para que puedan detener acá y poder seguir trabajando.